tardes, bienvenidos a su programa Voces de la Historia. Yo me encuentro en nombre del titular Ignacio Lagarda, que por cuestiones laborales tuvo que salir fuera de la ciudad. Y aquí estamos un jueves más con ustedes acompañándole para hablar de historia. Hoy vamos a hablar no solamente de la historia general ni federal, sino también estatal. Va a ser estatal y federal. Vamos a hablar del 30 Simposium de la Sociedad Sonorense de Historia, que está muy pronto a celebrarse en su 42 aniversario. Para eso invitamos a una persona que es desconocida aquí, muy conocida, un amigo, un colega, y él es el coordinador del Simposium, del 30 Simposium. Rangel. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. No, gracias por haber aceptado la invitación y que nos vengas a hablar de ese tan importante simposium a nivel noroeste del país, ¿no? Y nacional. Sí, fíjate que, como tú sabes, la Sociedad Sonorense cumple 42 años y este es el 30º simposio de historia ininterrumpido. Es uno de los más viejos en el país, como tú sabes, y el tema, cada año tenemos un tema diferente. Este año el tema obligado pues son las constituciones de 1917, tanto la federal como la estatal. Y de eso va a tratar el simposio. Así es que antes de entrar en materia de lo que es el simposio, los ponentes que vienen de muchas partes, el número de ponentes y demás, yo quisiera hacer un poquito si no tienes inconvenientes, de hablar de la Constitución Federal, detalles que muchas veces se desconocen, ¿no? Así es. Hay que tomar en cuenta que la Constitución Federal de 1917 se promulgó el 5 de febrero en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, por iniciativa del presidente de Venustiano Carranza, jefe del Ejecutivo, Venustiano Carranza. Y en Sonora se tuvieron que actualizar, de acuerdo con nueva reglamentación de la Constitución Federal, todas las estatales tuvieron que adecuarse, y estas fue hasta el 15 de septiembre en Magdalena de Quino, ¿no? No en la capital del estado. No en la capital del estado. Creo que tú ya conoces la razón, ¿no? Hay que compartirla. Bueno, sí, aunque la federal se promulgó el 5 de febrero, y aunque entró en vigor hasta mayo, hay que decirlo, ¿eh? Así es, después del diario oficial. Así es, las estatales tuvieron que adecuar, y en el caso de Sonora, pues los constituyentes decidieron cambiar San Magdalena y dejar pasar el verano, que estaba muy tremendo aquí en Hermosillo. Creo que fue una medida hasta cierto punto razonable y adecuada en función de tener más tiempo de meditar y analizar. Yo creo que fue una muy buena medida. Así es que hasta el 15 de septiembre se promulga aquí en Sonora, ¿no? Pero cuéntanos por qué en Magdalena. En Magdalena, bueno, porque había mejor clima, definitivamente. Exacto. Había mejor clima, había más facilidades, y era bueno sacarlos un poquito de la rutina de la capital, ¿no? Aunque no tenía el sello federal de pueblo mágico, ya era un pueblo mágico. De hecho, bueno, siempre lo ha sido. Exacto. Y esto todavía le valió un poquito más, ¿no? Así Incluso ahí fueron los festejos el pasado 15 de septiembre, ¿no? Exacto. Y hablar de la Constitución del 17, fíjate que es un tema muy interesante. A mí me apasiona, y esto tuvo mucha repercusión entre los ponentes porque está rodeada de muchas cosas. Fue la iniciativa de Venustiano Carranza tratando de sustituir a la 1858. Así es. Porque él veía que había muchas cosas que mejorar, y qué mejor que hacer una nueva constitución. A diferencia del 58, estas que la hizo el Congreso que estaba vigente, se hizo un Congreso constituyente para ese fin nada más, ¿no? Y eso les permitió tener más tiempo y más mesura para analizar todos los temas. Así fueron convocados, empezaron el 1 de diciembre de 1916, terminaron el 31 de enero de 1917, se promulga el 5 y en mayo entra en vigor. Hay que destacar que fueron más o menos 219 diputados de todo el país. Todavía no entraba lo plurinominal. Afortunadamente. Ay, no, que no, es broma. Bien. No había preliminar ni se existía, ¿no? Fueron 219 diputados. Detalles pocos conocidos que hemos ido conociendo a través de ya escudriñar un poquito. El único estado que no participó
fue Campeche, curiosamente. Estaban asignados 2 diputados, sin embargo, por la dificultad de traslado desde Campeche, por mar, tierra, lluvias y demás, no pudieron llegar a tiempo y esos no participaron. Y otro detalle muy importante, Chihuahua creo que apenas participó con 2 y Sonora con 4. Tan grande el territorio, pero eso tiene una razón. Okay. Todavía estaba muy fuerte la influencia villista. Totalmente. Y en la Constitución de 1917 participaron todas las clases sociales, generales, militares, excepto los miembros zapatistas del ejército zapatista y villistas, que eran los ejércitos derrotados, y lógicamente los muy marcados porfiristas y huertistas, ¿no? Todo lo demás, incluso de diferentes ideologías, algunos muy radicales. Hay que tomar en cuenta que la Constitución de 1917 no se partió de cero. La propuesta que hizo Venustiano Carranza le sirvió de base la de 1858, y hizo una muy buena propuesta, aunque él no era un intelectual, por así decirlo. Venustiano Carranza sí se sabía rodear de gente intelectual, ¿no? Y tuvo gente muy preparada que hizo el formato de la Constitución, como Pallavicini, Mújica, que era un gran aguerrido y aportó mucho. Otro, Cabrera, que fue su secretario de Hacienda. Gente muy preparada que le hizo un buen formato. Y otra cosa muy importante, Venustiano Carranza dio libertad para que escudriñaran y reformaran todo, ¿no? Y de ahí viene la famosa, el artículo 3 y el 127, sobre todo, que hablaban de la educación, el trabajo, ¿no? Y en su momento, la de 1917 fue la constitución más social, más avanzada, ¿no? Incluso hoy en día es una de las más antiguas, exceptuando la de Estados Unidos, curiosamente, ¿no? Entonces, tiene cosas muy importantes porque habló de cuestiones sociales que ninguna otra constitución lo había contemplado, ¿no? Por parte de Sonora participaron 4, ¿no? 4 diputados. Juan de Dios Bojorquez de San Miguel de Orcasitas, Flavio Borges de El Quiriego y luego Monzón de Álamos, ¿no? Así es. Monzón de San Luis Potosí, Ramón Ros de Álamos, ¿no? Aquí hay un caso curioso. Monzón era un radical anticlerical, antirreligioso totalmente. Era de San Luis Potosí, pero participó por Sonora. Cuenta nuestro buen amigo Rómulo Félix que era tan antirreligioso que tuvo 3 hijos y no quiso ponerle el nombre de ningún santo. 1, 2 y 3. Así se llamaban, cosas curiosas, ¿no? Trabajaron duro, la verdad, y Carranza aceptó, ¿cómo se llama? Todas las propuestas, aunque no estaba en principio, pero como eran todas las corrientes, había que darle cabida y sobre todo interpretar las propuestas sociales que eran producto de la Revolución Armada, ¿no? Por revolución, ¿no? El resultado. Y hay unos detalles, por ejemplo, ellos se dedicaron a conciencia porque era la única consigna, y se dice que todavía en los pasillos, todavía en los cafés, seguían discutiendo, trabajaron duro, la verdad, siguieron trabajando. Incluso hay una anécdota por ahí, leí por ahí, que es cierto además, que la Constitución de 1917 terminó de hacerse en el puerto de Mazatlán. Y uno se pregunta ¿por qué? No, es que el puerto de Mazatlán era una cafetería que agarraron como su sede los diputados. Y no, ahí Mazatlán, Sinaloa. No, Mazatlán, Sinaloa. Se refieren al café. Y ahí discutían los puntos y ahí se podían aclarar. O sea, fueron de estas muy acaloradas, ¿no? Y porque tuvo los extremistas, ¿no? Los puntos de acuerdo. Bueno, pues imagínate un Mújica contra un Pallavicini, que eran totalmente encontrados, o un Monzón, que era un radical totalmente, pues eso dio lugar a esa constitución que fue ejemplo en su momento, ¿no? Así es. Venustiano Carranza también, hay que decir, ya cuando... Aquí otra gran diferencia, como te decía, fue un congreso constituyente que se formó para ese fin. Y al terminar,
se les ofrece una comida, despedida, agradeciéndole, y hay una bonificación de 50,000 pesos de aquellos que han de haber sido muy buenos, ¿no? Sí, totalmente. Así que tenemos mucho aprendizaje de la Constitución de 1917 por todo lo que nos marcó. Era una Constitución llena de muy buenas, muy bien interpretados todos los requerimientos sociales, porque fue una Constitución totalmente social, y que muy atinadamente Venustiano Carranza lo puso como objetivo una Constitución buena para no parciar la anterior. Y uno de los objetivos fundamentales de Venustiano Carranza en esta Constitución era restar un poquito el poder del Congreso, que en la de 1858 lo tenía, y que desafortunadamente todo el siglo XIX nos llevó a una guerra de liberales con conservadores que nunca nos permitió lograr una estabilidad política, y aparte de que aparte de esa situación, el Congreso tenía demasiados poderes que quitaba y ponía presidentes como de la noche a la mañana. Incluso tú sabes, hubo presidentes de un día o 2 horas, y algunos 2 a la vez, y algunos que fueron nombrados incluso no habían tomado posesión, de tal suerte de que esto hacía un embudo para reformar y corregir todas esas deficiencias de la Constitución de 1858. Por eso es tan importante la Constitución de 1917, ¿no? Y que, bueno, pues ahí está y sigue de ejemplo, se ha ido actualizando, y de eso ya hablaremos. Parte de eso vamos a hablar en el simposio. Hay muchas ponencias. Ahorita, si quieres, en la segunda parte podemos hablar concretamente de las ponencias y los ponentes de este simposio. Acompáñenos en un momento, ahorita regresamos. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Saludos a todos los que nos están viendo también a las redes sociales. Salvador Corral, el presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, y Mayo, del Valle del Mayo. Sí, Jerry nos manda a saludar a un seguidor del Valle del Mayo. Vamos a hablar ahora de lleno del simposio. Bien, mira, el tema es muy interesante, como decíamos, la Constitución Federal del 17 y la estatal del mismo 1917. El tema era obligado porque son 100 años y es un tema muy, muy amplio, ¿no? Incluso tuvimos muchas ponencias, habíamos querido limitar el número de ponencias de a 21 nada más para que fueran más nutridos. Más tiempo, darle más tiempo, sí, porque viene gente de fuera, de México, de otros estados. Participa el Unison, el Colegio de Sonora. Exactamente, ¿no? El Seminario de Cultura, Unilíder, por supuesto, Unilíder. Por supuesto, tenemos mucha... Sin embargo, después de cerrar la convocatoria, nos llegaron todavía ponencias más y eran temas tan interesantes. ¿Ya formadas las mesas? Sí, ya formadas, tuvimos que abrir una mesa más, ¿no? Para darle cabida y que nadie se quedara. Hay que hacer mención, y es muy importante, Aldo, y que el público lo sepa. Número 1, que este no es un simposio para historiadores, es para cualquier gente que le guste la historia, van a sacar mucho de utilidad, pueden ser preparatorianos, profesionistas de cualquier profesión. Cualquier licenciatura, cualquier universidad, público en general, las puertas están abiertas, es entrada libre, todos pueden asistir. Totalmente. Otra cosa, el programa, quieren verlo en detalle, está en la página de la Sociedad Sonorense de Historia, o pueden pedirlo al 217-1064, repito, 217-1064, dan su correo electrónico, se lo mandan, o pueden pasarlo a recoger físicamente. Y ahí escogen los temas que les gustan. Si no quieren asistir a todo el simposio, ven los horarios, el tema, y repito, y como dice Aldo, es para todo público, para cualquier profesión, es de mucha utilidad, ¿no? Aspectos muy importantes de la Constitución del 17. También hoy en la página de Facebook, Instagram y Twitter de la Sociedad Sonorense de Historia ya va a estar todas las mesas, para que escojan, se lleven, y las conferencias magistrales. Bueno, ese es un punto. Antes de entrar a las conferencias magistrales, quiero hacer mención que cada año se escoge un personaje a la cual se le da un homenaje. Exactamente. En este caso es para un amigo de la sociedad, muy querido, incluso de la comunidad de Hermosillo. Fundador. Además, don Gilberto Escobosa Gámez. A 100 años coincidentemente de su nacimiento, ¿no?
Y vamos a tener una participación muy activa por parte de los familiares. Así es. También van a haber cronistas, que él fue el fundador del ACROS, ¿no? Asociación de Cronistas Sonorenses. Va a haber cronista de Hermosillo, de Mátape. Exactamente, de Magdalena, por supuesto. Magdalena, sí. Imuris. De Imuris, obligado, ¿no? Y de Álamos. Álamos, así es. Saludo. Y seguramente nuestro amigo Portela de San Javier. Sí, seguramente van a estar ahí. Ya han confirmado su asistencia. Y el día, el simposio empieza el martes, que es la inauguración. El 27, termina hasta el día primero con una conferencia magistral, aunque oficialmente termine el día 2, que es cuando vamos a dedicar todo ese tarde para el homenaje a don Gilberto, donde va a haber participando de sus familiares, nietos, hijos, va a haber un audio, un video, una semblanza de él, y aparte vamos a tener una participación artística de una soprana nieta de don Gilberto, se llama Regina Escobosa. Esa es una novedad y es un punto muy fino con el que vamos a cerrar el simposio. Inédita esa noticia. Totalmente. Totalmente. A los 2 millones de seguidores del programa Voces de la Historia. Más los de Facebook, ¿no? Y cerramos bueno, no cerramos. Cada día va a haber una conferencia magistral. Vamos a tener 3 conferencias magistrales. Dinos el nombre de cada conferencista. Mira, el primero, el miércoles va a ser Diego Valadez. Ríos. Diego Valadez Ríos, de Culiacán, un jurista reconocidísimo, miembro del Seminario Mexicano de Cultura, y trae un tema muy interesante. Él va a hablar de la Constitución de 1917, él y otros historiadores, como juristas como Carbonell, por ejemplo, y otros Miguel Carbonell. Sí, Miguel Carbonell y otros destacados hicieron un análisis de la Constitución y tienen una propuesta muy interesante que seguramente nos va a hablar. No quiero adelantar el tema. Hay que irlo a ver. Traen una propuesta muy, muy interesante respecto a la Constitución del 1917, y esa la vamos a tener. Es un trabajo colegiado, 5 participantes, él nos hablará el detalle. Eso va a ser el miércoles. Esa es la intención de los simposios, esa plataforma, ese impulso, esa difusión. Por eso 30 años se escucha y se dice muy fácil, ¿no? Así es, 30 simposios, ¿no? De diferentes temas. El jueves vamos a tener a Silvestre Villegas Revueltas. Él nos va a hablar de un tema, pues por demás, actual. Las relaciones México-Estados Unidos desde el punto de vista del marco constitucional. Imagínate. Algo muy en boga en el momento. Bueno, es un tema obligado y seguramente va a tener mucha concurrencia porque va a haber, pues ahí pueden ir empresarios, economistas, historiadores. Contadores, por supuesto. Es donde se sale del ámbito meramente histórico para dar una conferencia de interés general, ¿no? Revueltas, si te dice algo el apellido, totalmente, ya trae en la sangre, en el ADN bien marcado. Exactamente, gente muy muy positiva, incluso de diferentes ideologías, pero todos muy acuiciosos en los temas en que se han dedicado, ¿no? Totalmente. Y el viernes 1 de diciembre, para completar, si hablamos de la Constitución, de las relaciones, vamos a cerrar con una conferencia que nos va a dar el maestro Ignacio Almada Bey, y nos va a hablar entonces sí concretamente de la Constitución de Sonora y lo que sucedió en ese 1917 de septiembre y pormenores. Un gran historiador, premiado en diferentes estados. Las 3 son magistrales. Totalmente magistrales, y fíjate que la sociedad del Colegio del Sonora, ¿no? Bueno, el del Colegio del Sonora, nosotros son del Seminario de Cultura Mexicana, pero ellos nos pidieron participar en esa. Tienen un programa muy amplio, ¿no?, de difusión. Y agradecidos nosotros, bienvenidos. Bueno, ya tenemos de hecho un convenio de hace años con ellos, y estamos muy bien coordinados y hemos traído muy buenos conferencistas. Y esto va a ser un broche de oro para el simposio. Así es que ese es a grandes rasgos el programa del simposio. Ya está todo listo. No más falta que ustedes asistan a esos temas, todo el público invitado, entrada libre como todos, y sobre todo el cierre, el homenaje a don Gilberto Escobosa, con esa participación de la soprano Regina Escobosa, que va a ser una delicia, la verdad, ¿no? ¿Quién no conoce a don Gilberto? Su vida interesante, sus anécdotas, ¿quién no las escuchó?
todo ese homenaje bien merecido, ¿no? Sí, fíjate que don Gilberto es uno de los de estos más queridos, además duró muchos años como cronista. Así es. Vamos a tener el video que nos están preparando y la semblanza por parte de sus hijos, así que va a ser un tema muy redondo, muy completo, digno. Yo creo que se lo merecía y le debíamos a don Gilberto este homenaje, así es que con eso vamos a cerrar. ¿Alguna otra pregunta que quisieras ampliar de Aldo? Me parece muy bien todo lo del simposio. ¿Qué horarios va a tener cada mesa? Bueno, muy interesante. Mira, el simposio va a empezar a las 3:30, las mesas, y cerramos a las 8 para dar margen a las conferencias magistrales. ¿Vas a impartir alguna mesa? ¿Vas a exponer? Sí, yo tengo una ponencia ahí de las 17 reflexiones muy interesantes. Y también voy a estar como moderador, ¿no? Muy bien. Así que sí vamos a participar. Es que el tema es apasionante realmente, ¿no? Te metes tantito y hay mucho donde escudriñar ahí en el tema de la Constitución. Todos son temas inéditos, todos los ponentes, no es una ponencia que ya se haya dado en otro lugar, en otro... Sí, simposio. totalmente, porque es abierto y cada quien va a ver un aspecto. Unos hablarán de los tripas por así decirlo, de la Constitución, otros hablarán de los constituyentes, otros hablarán de la ideología, el entorno social, importantísimo, el entorno social, lo que se está viviendo. El pueblo estaba cansado de 6, 7 años de lucha armada y ya quería una paz, y vieron en la Constitución del 17 una esperanza, sobre todo que hubiera equilibrio, porque hay que recordar que en esa época más del 90% era analfabeta en ese país. Entonces necesitábamos un estrujamiento, y creo que se logró en muy buena medida, sobre todo los primeros años, ¿no? Dar una igualdad. Entonces el pueblo en general vio en la Constitución una esperanza, y lo cual pues los frutos se vieron después, ¿no? Después ya vinieron las constituciones. y después ya vino... las instituciones, perdón. Las instituciones, pues sí, inmediatamente después de Carranza, pues estuvo De la Huerta y luego estuvo Obregón, y que ya empezaron a formar las instituciones. Yo creo que la 17 es un parteaguas en la historia de México por eso mismo, ¿no? Así es, sin duda. Así es que todo el comité directivo de la Sociedad Sonorense, del cual tú formas parte, así es. Tenemos el honor nuestro presidente, el licenciado Salvador Corral Martínez, está muy entusiasmado. Ya está todo listo, nomás esperando que llegue la fecha para darle el banderazo de salida. Creo que algo hemos omitido, que lo hemos dado por hecho. ¿Dónde va a ser? ¿Qué dirección es? Bueno, sí, para nosotros. Bueno, hay que recordar que la Sociedad Sonorense de Historia, su casa sede es la Casa Uruchurtu, Rosales 123. Muy céntrico, atrás de Banca Cremi. Lo que conocemos enfrente y no es comercial, enfrente del estacionamiento de San Alberto. Hay mucho lugar para estacionarse enfrente, porque es hora que no hay oficinas. Exactamente, ¿no? Entonces va a ser ahí, como repito, si quieren el programa pueden hablar al 217-1064, se lo mandamos por correo, o pueden pasarlo a recoger. De 8 a 1. El horario es de 8 a 1, efectivamente, y como es costumbre, después habrá unos canapés, un vinito de honor para que siga la charla, y si quedan preguntas sueltas tanto a los ponentes como a los que den la conferencia, pues después de las conferencias tenemos una reunión para dar margen a que haya todo ese tipo de preguntas y en corto se les puedan aclarar, ¿no? De mesa en mesa va a haber un análisis de preguntas. Sí, fíjate que sí, después de cada mes habrá una sección de preguntas y respuestas. Le estamos dando media hora a cada ponente. ¿Cuántos integrantes va a ser por mesa? La mayoría son de 2, pero va a haber unas de 3. Muy bien. Y le estamos dando media hora y más 10 minutos de o sea que hay tiempo suficiente para aclarar cualquier duda o hacer algún comentario. Tal vez piense que es mucho media hora, pero el tema, como lo exponen, se va... Como agua, ¿no? Como agua, veloz. Sí. Escojan sus temas, si pueden asistir los 3 días, los 4 días. Sería magnífico. Sería muy bien también para ustedes y para nosotros. Auditorio Armando Hopsky. Armando Hopsky, y el horario pues, es muy cómodo. Así es. Muy bien, gracias por la invitación, Aldo. Aquí es su casa, amigo Rangel. No me resta más a despedirme con la frase de siempre, y no es desde el punto de vista meramente cívico, no político. Conocer nuestra historia es amar a México. Gracias.
Nos vemos el próximo jueves con el conductor titular Ignacio Lagarda. Gracias por vernos.